Maito no notó el cambio al principio. Un momento, estaba caminando por las alcantarillas. El mismo olor familiar a podredumbre y óxido. El aliento rancio de algo olvidado por la ciudad de arriba. Acababa de dirigirse a su escondite habitual, en algún lugar más profundo dentro de las alcantarillas, pero no tan lejos. Él simplemente se movía lentamente, dejando que el silencio lo invada. Luego cambió. Sin advertencia. Sin ondulación. Solo un paso y la luz del sol. El aire se calentaba a su alrededor, un suave viento rozaba su piel como dedos. Debajo de sus pies, la arena del hormigón sucio había desaparecido y había sido reemplazada por arena. Sus dedos de los pies se hundieron ligeramente, los granos calientes, finos y secos. Dejó de caminar. Lentamente, levantó la vista. El túnel había desaparecido. Ahora se encontraba en el borde de una isla tropical perfecta, justo en las arenas de la playa. La luz del sol descendía de un cielo demasiado azul para ser real. Las palmeras se balanceaban suavemente en los bordes de la costa. Las olas rodaban en arcos lentos y vítreos, arrastrándose contra la arena con un sonido demasiado tranquilo para ser natural. No era real. Fue diseñado. Los ojos de Maito se entrecerraron. Un dominio, el dominio de Dagon en ese momento, pero no fue solo eso, lo habría notado de antemano si así hubiera sido. La barrera del dominio también estaba envuelta en otra cosa, otro tipo de campo de fuerza que la ocultaba. Maito reconoció la obra inmediatamente. Costuras limpias. Sin turbulencias espirituales. La barrera era perfecta. Kenjaku giró la cabeza y, efectivamente, encontró al antiguo hechicero descansando bajo la sombra de un árbol que no proyectaba sombras como debería. Kenjaku estaba sentado sobre una roca lisa cubierta de musgo, con los brazos ligeramente cruzados detrás de la cabeza y una pierna doblada casualmente sobre la otra. Su sonrisa era amplia, como siempre, y todavía no significaba nada bueno. «Hermoso, ¿no?», preguntó, sin molestarse en levantarse. «La técnica de Dagon tiene cierto encanto». Maito no respondió. En lugar de eso, inclinó la cabeza y dejó que su expresión se relajara un poco. A Kenjaku no pareció importarle. «Pensé que podrías apreciar un cambio de escenario», continuó. «Las alcantarillas no pueden ser buenas para tu postura». Maito parpadeó lentamente. «¿Dónde? Aquí». Kenjaku se sentó un poco más derecho. «¿Para ti? Trate esto como un espacio de entrenamiento. Controlado. Privado. Quiero probar algo». Maito se balanceaba sobre sus talones. «¿Tú, probándome, a mí?» Kenjaku se rió levemente. «He estado pensando en tu técnica. Su potencial. Has demostrado ingenio en cómo lo usas, lo cual aprecio. Pero me gustaría ver más. Algo más cercano a tu límite». Maito se rascó la barbilla con un dedo rizado. «¿Quieres ver cómo rompo las cosas?». Mantuvo su fachada infantil, sonriendo inocentemente mientras hablaba. Kenjaku sonrió más ampliamente. «No. Quiero ver cómo creces». Desde la orilla del agua comenzaron a emerger otras dos figuras. Dagon flotaba medio sumergido en las olas, todavía en forma de útero maldito. Respirando tranquilamente y observando con sus ojos brillantes. Pero fue la figura caminando por la playa lo que llamó la atención de Maito. Anami. Ella se movió como la marea. Silencioso. Intencionado. La arena no la frenó. Su cuerpo era alto y estaba cubierto de carne color canela parecida a una corteza, con líneas negras grabadas en toda su forma como piedra agrietada. Donde deberían haber estado sus ojos, tenía zarcillos de madera ramificados. Su boca estaba expuesta, con dientes inhumanamente perfectos brillando a la luz del sol. Su expresión era ilegible, encerrada en su lugar como una estatua tallada en irritación. Dos líneas negras irregulares recorrían la parte frontal de su rostro como cicatrices de relámpagos. Una gran flor floreciente descansaba sobre su hombro izquierdo y sus pétalos temblaban ligeramente con la brisa. Su brazo izquierdo, cubierto por una tela blanca, terminaba en corteza negra con dedos de color blanco hueso, mientras que su mano derecha estaba desnuda, con dedos negros sobre corteza color canela. Llevaba pantalones negros holgados atados a la cintura con una faja blanca. Su postura era relajada, pero su energía maldita estaba enterrada profundamente. Enraizado. Constante. La ofrecí como voluntaria, ya que Jogo todavía está fuera de servicio, Kenjaku lo dijo casualmente. Anami no habló. Piénsalo como un larguero. No matar. Sin dominios. No hay público, aparte de nosotros, por supuesto. Maito miró la mesa corta que descansaba junto al árbol.
La cabeza de Jogo estaba cuidadosamente colocada sobre ella, todavía cortada. Se estaba recuperando, reuniendo energía maldita para curarse completamente de una sola vez. Por ahora, la maldición volcánica estaba en silencio, con un ojo medio abierto, observando. Dagon gorgoteó suavemente. Kenjaku levantó una ceja. También quería preguntarte algo, añadió. Sobre tu último encuentro. Maito no habló. Con el barco de Sukuna. Hubo una pausa. Entonces Maito se encogió de hombros. Sukuna, no me importa. No, divertido. Yuji. La boca de Maito se movió. Yuji, débil. Quizás, potencial. Los ojos de Kenjaku se iluminaron débilmente. Estoy deseando ver hacia dónde lo diriges. Maito no dijo nada. Kenjaku levantó la mano perezosamente. Continúa entonces. Muéstranos algo. Maito se giró y caminó hacia adelante. La arena se movió bajo sus pies, cálida y fina. El sol caía arriba, pero parecía mal. El viento pasó rozando, pero nunca lo tocó del todo. Todo fue demasiado perfecto. Se detuvo a 10 metros de Anami. Una vez inclinó ligeramente la cabeza. La piel de Maito se onduló. Sus hombros se aflojaron. La carne debajo de la superficie comenzó a moverse. Su sonrisa se desvaneció. Maito respiró lentamente. La arena todavía estaba bajo sus pies. El aire todavía estaba cálido. Nada cambió en la superficie. Pero el suelo se movió. Sintió las vibraciones dentro de la arena y sus sentidos mejorados se adaptaron perfectamente a su entorno. Las raíces explotaron de la arena. Al principio eran rápidos y estrechos, menos numerosos, más nítidos y más precisos. Maito se agachó y se retorció, dejando que sus costillas se separaran mientras una raíz pastaba por el espacio vacío de su pecho. Rodó hacia adelante, con la columna doblada hacia un lado mientras otro se lanzaba sobre su hombro. Saltó bajo, dejando que se formara una cuchilla en su muñeca, y cortó una raíz tratando de envolver su pierna. Desapareció instantáneamente. No desgarrado. No destruido. Un Made. Las ilusiones se volvieron reales. Pero aún así construcciones malditas. No es madera real, fue tal como los recordaba, simplemente se sintió extraño verlos en persona. Más raíces brotaron de la arena, levantando una nube de polvo. Las raíces eran más lentas y gruesas. Había docenas. Una ola completa que florece desde las dunas. Anami estaba sacrificando velocidad por el control del área. Tratando de inmovilizarlo. Aplastarlo bajo el peso de esas raíces. Maito dejó que su cuerpo se aplanara como una hoja de papel, deslizándose fácilmente entre las raíces mientras luego sacaba los brazos, convirtiéndolos en largos látigos. Giró, retorciéndose como un taladro, cortando raíces y despejando espacio a su alrededor. En el momento en que sus pies tocaron la arena, se remodeló y saltó, con los brazos dividiéndose en alas en el aire. Inmediatamente emprendió el vuelo, tratando de obtener una mejor vista aérea del campo de batalla. Pero al mirar la nube de polvo que desaparecía, no vio nada más que arena y raíces rotas. Inmediatamente se dio la vuelta, miró hacia el cielo y lo buscó. Vio a Anami, flotando sobre el campo de batalla. Sostenida en alto por una sola bola de madera más grande, flotando en el aire justo debajo del sol, lo que hace difícil para Maito mirarla fijamente. Luego vinieron más bolas de madera. Pequeños orbes del tamaño de melones, flotando detrás de ella, formándose en un anillo. Uno lanzado. Luego otro. Se movían rápido, más rápido de lo que Maito recordaba que eran. Cada una de ellas brota ramas afiladas en pleno vuelo, como jabalinas. El primero no lo alcanzó por centímetros. El segundo rozó su costado y se desintegró. Maito gruñó. Sintió un dolor sordo, a pesar de no haber recibido ninguna lesión. Su alma estaba a salvo, pero su cuerpo estaba siendo golpeado. El tercero le golpeó el brazo. La rama atravesó directamente. También logró romperle las alas y desestabilizar su vuelo. Aún así, todavía se aferraba al aire. Miró hacia abajo y vio los daños. La pelota que acababa de atravesarlo se rompió en fragmentos un segundo después, provocando que innumerables pequeños zarcillos de madera explotaran hacia afuera y perforaran aún más su cuerpo. Finalmente cayó, sus alas ya no llevaban su forma rota. Maito golpeó la arena con fuerza y se formó otra nube de polvo. Él rodó. Se arrodilló y ya estaba transformando su cuerpo gravemente dañado en una forma más humana. A pesar del dolor que sentía, Maito todavía no había resultado herido. Anami cayó con él, silencioso y todavía sereno. Se siente mucho más fuerte en persona que en el programa. Maito no pudo evitar sonreír interiormente.
Se estaba divirtiendo. Y la diversión no hizo más que intensificarse mientras se preparaba para ponerse de pie. ¡Qué divertido! Sabía que necesitaba experiencia luchando contra maldiciones fuertes, pero quién sabía que lo disfrutaría tanto. Un Maito se puso de pie lentamente, sacudiendo el brazo y dándole palmaditas para quitarle el polvo mientras le expulsaban astillas de madera del cuerpo. «Huele, mucho». Hanami no respondió. El aire pulsó. Una enorme flor floreció detrás de ella. Se abrió y se desplegaron pétalos enormes. Los cogollos malditos salieron disparados en un amplio arco, silbando como agujas en el aire. Maito maldijo en voz baja y se movió, convirtiendo rápidamente su cuerpo en un estado líquido, esperando que los cogollos pasaran a través de él. Pero a diferencia de todo en el programa, él no tenía la opción de no usar energía maldita en absoluto. Todo su cuerpo estaba hecho de energía maldita. Así que los cogollos eran fácilmente un duro contraataque para él, o lo habrían sido si hubieran podido dañar su alma. Uno se cortó el hombro. Otro le rozó la espalda. Uno estaba incrustado en su pierna. Podía sentirlo inmediatamente. Las raíces se extienden por su cuerpo, alimentándose. Sanguijuela. No solo drenar la energía maldita, sino reaccionar ante ella. Tratando de retorcerse más profundamente en su interior, incluso mientras él permanecía quieto. Esto es bastante molesto, como espíritu maldito, tengo opciones limitadas al luchar contra esta técnica, él no corrió. En primer lugar, esa no era una opción. En lugar de eso, cerró los ojos. Todo su cuerpo se convirtió en un desastre bulboso mientras inmediatamente manipulaba su alma. Movió todos los cogollos dentro de una parte de su cuerpo, su brazo. Y, en ese mismo momento, partió ese pedazo de su alma y lo arrojó hacia Hanami, quien inmediatamente echó raíces de la arena y formó un escudo frente a ella. El brazo bulboso y carnoso parecía colapsar hacia adentro. La carne se oscureció, se peló y se derritió como corteza en el fuego. Luego, inmediatamente estalló en muchos fragmentos de hueso en forma de cuchilla, todos dirigidos hacia el espíritu maldito que controlaba la raíz. Los ojos de Hanami se entrecerraron detrás de las ramas que cubrían su rostro. El escudo que tenía delante había resistido el ataque, pero se había convertido en un alfiletero. El cuerpo de Maito se reformó un momento después, sin problemas, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, finalmente sufrió una lesión, aunque autoinfligida. Afortunadamente, la pérdida de un brazo no significó nada para una maldición de grado especial. Se recuperó tan rápido como pasó. Kenjaku hizo un sonido desde debajo del árbol. En su rostro persistía un atisbo de sonrisa. Amused. Maito se puso de pie de nuevo. Ahora respiró más lento. Flexionó los dedos. Entonces las flores florecieron. Un amplio círculo de pétalos suaves y delicados surgió en espiral de los pies de Hanami, cubriendo la arena como una manta. Maito lo olió antes de sentirlo. El aroma era dulce. Reconfortante. El efecto fue peor. Sus extremidades se aflojaron. Su visión se volvió borrosa en los bordes. Los latidos de su corazón se ralentizaron. El deseo de luchar desapareció. Con fuerza. Así de simple. Pero quitarle el odio y el deseo de batalla a un espíritu maldito era más que un simple truco de salón. Fue como quitarle una faceta del alma. Maito tropezó hacia adelante, con los ojos medio tapados. Este es más complicado de lo que parece. Forzó su talón hacia la arena. Lo torcí. Devolvió el dolor a su sistema. No fue lo suficientemente rápido. Hanami levantó una mano y se formaron nuevamente bolas de madera detrás de ella. Maito se dejó caer de lado. Una rama atravesó el espacio donde había estado su corazón un segundo antes. No es que necesitara esquivarlo, pero era mejor seguir ocultando el alcance de sus habilidades por ahora. Él se rió. Arrastrada y suave, su voz sonaba de una manera bastante infantil. Inteligente, flor, dama. Se quedó quieto por un momento. Luego se le desprendió la piel. Toda la capa exterior de su torso se desprendió como una cáscara y se deslizó hacia la arena. Una nueva capa creció, menos refinada, con más puntos superpuestos sobre su piel. Pero ahora estaba despierto y en control. Avanzó de nuevo, arrastrando un brazo de látigo por la playa, barriendo brotes del aire y destrozando raíces que habían crecido para intentar perforarlo. Pero su objetivo estaba claro. Quería alcanzarla. Para hacerle daño directamente. Hanami lo recibió a mitad de la carga, pero ella estaba sorprendentemente lenta. Más lento de lo que Maito esperaba a tan corta distancia. Rox intentó bloquearlo y ensartarlo, pero ya se había acostumbrado a ellos.
Su brazo izquierdo se dividió en 5 espadas, cada una irregular y temblorosa, girando. Uno se deslizó una vez. Todas las raíces quedaron astilladas y arruinadas como si hubieran sido destruidas por una motosierra en un látigo. El segundo deslizamiento se conectó. Le golpeó el hombro. En un instante, Anami gruñó fuerte y se arrodilló mientras la hoja giratoria todavía se movía para cortarla cada vez más profundamente. Uno de sus brazos se movió hacia arriba, tratando de agarrar esa espada, para detenerla. Mientras tanto, las otras espadas en movimiento se acercaron al cuerpo de Anami desde diferentes direcciones, obligándola a levantar un capullo de raíces a su alrededor. Fue construido con muchas raíces más pequeñas, estratificadas y más duraderas. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que los látigos improvisados de la motosierra de Maito los atravesaran. Habría continuado, pero luego escuchó un aplauso y todo su cuerpo se detuvo. Las motosierras se detuvieron en un instante justo antes de que atacaran aún más a Anami. Había causado daños, muchos. Y pareció ser suficiente para que Kenjaku terminara la ronda. Anami gruñó un poco mientras la espada de Maito, ahora quieta, se alejaba de su hombro. Ella luego bajó el brazo, levantándose lentamente y los cortes ya se estaban curando. Maito se paró frente a ella, haciendo que su pecho se agitara suavemente, luego se giró para mirar hacia la sombra nuevamente. Kenjaku todavía estaba allí de pie, apoyado en ese árbol, con sus pensamientos difíciles de leer. La cabeza de Hogo todavía permanecía en silencio a su lado, aunque su único ojo estaba ahora completamente abierto y lleno de asombro discernible. Dagon se movió más atrás, observando con vago interés. Pensar que ya puede enfrentarse a Anami, ¿qué tan rápido está creciendo? Hogo parpadeó un par de veces mientras miraba el altercado. Claro, Maito parecía cansado, pero Hogo podía decir por su maldita energía que podía seguir adelante, durante mucho tiempo también. Mientras tanto, Anami había consumido bastante energía, aunque no hasta el punto de que pudiera considerarse cansada, era aún más significativo. Y estaba a punto de sufrir una lesión muy grave cuando la pelea se detuvo. La maldición que tenía la ventaja en esa batalla era Maito, a pesar de que técnicamente recibía más daño. Maito no habló. Ni Kenjaku ni Hogo lo hicieron. Durante unos segundos, el único sonido fue el suave bucle del falso océano detrás de ellos. Entonces Kenjaku se puso de pie. Vi lo que necesitaba. Maito giró ligeramente la cabeza y entrecerró un ojo. Él no habló. Él simplemente sonrió. Suave. Casi infantil. No es suficiente para mostrar satisfacción. Solo lo suficiente para decir, viste lo que yo quería que vieras. Cuando terminó la batalla, las olas retrocedieron y las costas se calmaron. Kenjaku permaneció debajo del árbol mucho después de que el océano falso se hubiera calmado. Dagon flotaba silenciosamente en el fondo, apenas ondulando la superficie del dominio. Anami estaba a distancia, con los brazos cruzados y el hombro ya curado. Ella era, al fin y al cabo, la más duradera entre las maldiciones del desastre. La cabeza de Hogo permaneció inmóvil y sus ojos estudiaron a Maito con gran interés y alegría. Jeje, es natural que uno de nosotros, los nuevos humanos, tenga tanto talento. Kenjaku observó a Maito mientras la maldición más joven se alejaba sin decir palabra. Todavía llevó esa sonrisa infantil. Todavía tarareando para sí mismo como una criatura que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Pero Kenjaku lo sabía mejor. La maldición infantil estaba creciendo más rápido de lo previsto. Su cuerpo evolucionaba con cada encuentro y, peor aún, su alma seguía el ritmo. La mayoría de las maldiciones desarrollaron su forma primero. Maito, sin embargo, estaba estratificado. Curioso. Reflexivo. Y peligrosamente consciente de algo, mientras finge no serlo. Kenjaku bajó la barbilla y dejó que su mirada se desviara hacia la playa desordenada que Maito había dejado a su paso. Se había remodelado en pleno vuelo. Dividió una parte de su alma, la utilizó como arma y luego se regeneró sin demora ni vacilación. Eso no era algo que uno pudiera hacer solo con improvisación. La técnica de Maito no era solo la manipulación de su cuerpo. Era algo más profundo. Algo nacido en el alma. Kenjaku había visto algo así antes. Hace mucho tiempo. Antes de que surgieran las técnicas utilizadas en la era actual. Estaba crudo. Sin refinar. Peligroso en su pureza. Una maldición que moldea el alma, lo susurró en silencio, ignorando las reacciones de las otras maldiciones que lo rodeaban. Ya había sospechado que Maito le estaba ocultando cosas, pero este Spar acababa de lograr confirmarlo. Maito no solo estaba modificando su cuerpo físico.
Estaba modificando su alma, y su cuerpo se movía naturalmente para coincidir con la forma del alma. Si eso fuera cierto, entonces Mahito no solo era útil. Él fue fundamental. El futuro que Kenjaku imaginó, una nueva era de brujería maldita. ¿Pero puede manipular almas distintas a la suya? Si no, entonces su habilidad podría ser similar, aún así, ¿por qué ocultármelo? Pero la joven maldición era difícil de leer. Demasiado perceptivo. Demasiado adaptable. Demasiado inteligente para su propio bien. Un comodín. Kenjaku volvió a sonreír, esta vez para sí mismo. Veamos, ya seas una pieza del tablero o un jugador completamente diferente. 4. El océano brilló una última vez antes de que escaparan de la percepción de Mahito cuando salió. Para él, parecía como si las costas se hubieran disuelto por completo. Las alcantarillas lo recibieron con un hedor familiar que no había echado de menos. Los pasos de Mahito resonaron suavemente en la piedra húmeda. El aire me resultaba familiar. Pesado. Lleno del tipo de energía estancada que solo las partes no queridas de una ciudad podrían contener. Su cuerpo se sentía más ligero que antes. No porque hubiera ganado. Pero porque lo había hecho sobrevivido sin revelarlo todo. No había utilizado sus trucos más refinados. No había manipulado el alma de su enemigo, ni siquiera había insinuado que fuera capaz de hacerlo. Que Kenjaku descubriera que Mahito podía manipular su alma estaba muy dentro de los parámetros esperados. Después de todo, era más fácil engañar al antiguo hechicero si pensamiento que tenía a Mahito resuelto. Mahito era muy consciente de las sospechas del antiguo hechicero. Después de todo, el ladrón de cuerpos lo había dejado bastante claro. Demostró lo suficiente para ser impresionante. Aún así, engañar a Kenjaku no es fácil, no puedo dejar que una pequeña victoria nuble mi juicio yendo más allá. Mahito se detuvo en un pasillo estrecho, con la luz de una reja rota arrojando barras de plata por las paredes. Cogió un trozo de carne suelto que tenía en el brazo, arrancó una astilla que aún estaba alojada en su piel y la arrojó al agua. Su base no estaba lejos. Un túnel, un cruce y una cámara a medio formar que había ido tallando lentamente con el tiempo. Era tosco pero cómodo. Privado. Tranquilo. Mahito dobló una esquina. Y se detuvo. Había alguien más en el túnel, un hedor que no reconocía en medio de la inmundicia. 2 cifras, en realidad. El primero ya estaba a mitad de camino. Un destello de acero cortó la tenue luz de la alcantarilla mientras un enorme hacha de batalla se arqueaba hacia su cabeza. Llegó rápido. Silencioso. Desde arriba. Una escisión vertical con suficiente fuerza para romper un hueso, tal vez incluso destruir por completo una maldición menor. Pero Mahito todavía estaba en la cima de ganar técnicamente contra Anami. El cuerpo del especial grade se dobló hacia atrás en un instante y la columna se dobló como papel en un ángulo de 90 grados. La hoja no alcanzó su cara por un pelo de ancho, cortando un corte profundo en el concreto debajo de él con una grieta húmeda. Sonrió cuando la espada pasó justo sobre su cara. Se sintió relajado en ese momento, tranquilo, concentrado. La figura que lo atacó era una mujer alta con cabello azul plateado atado a una elegante trenza. Sus curvas eran nítidas debajo de un traje ajustado y su postura era equilibrada y cuidadosa. Se movía como alguien que sabía el peso exacto de sus golpes y no planeaba golpear 2 veces. La segunda figura, un niño de cabello plateado con tirantes, ya había dibujado un amuleto protector, su cuerpo se movía con propósito, estableciendo claramente una barrera. Mahito se enderezó y su columna volvió a levantarse con una grieta desagradable mientras sacudía una mota de escombros de su hombro. Bueno, dijo casualmente. Esa es una forma de decir hola. La mujer con el hacha se quedó quieta, inmóvil. Su trenza colgaba sobre su hombro, con las botas clavadas en la piedra como si no hubiera intentado decapitarlo. Su rostro era ilegible, pero su postura era relajada. Ella no presionó el ataque. ¿Hechiceros de primer grado, eh? Debo haber llamado demasiado la atención, Mahito reflexionó, estudiando su arma. Una maldición independiente que habla. Esa cantidad de energía de maldición también seguramente la reduce. El chico detrás de ella no bajó el encanto mientras tomaba algunas notas mentales sobre la maldición humanoide frente a ellos. La mujer finalmente habló. Confirmado. El objetivo no es un grado de primer grado ni un grado semi-especial. La densidad de energía maldita es comparable a los grados especiales conocidos. No registrado en ese momento, ella ajustó ligeramente su agarre.
Soy Mei Mei, hechicera de primer grado, me han contratado para eliminar una amenaza que acecha en estas alcantarillas. Su voz era suave y tranquila, a pesar de enfrentarse a una maldición de grado especial de la que no sabía nada. Maito sonrió. ¿La factura decía algo sobre hacer preguntas primero? Mei Mei levantó la barbilla un poco. No. Maito suspiró, moviendo el cuello perezosamente. Eso es lindo pero innecesario. No soy una amenaza para nadie más allá de la integridad estructural de algunas de las calles que están encima de mí, hermana, ¿eso todavía no pone en peligro a la gente? El niño de cabello plateado preguntó incrédulo. No con la cantidad de ruido que seguía haciendo. Alguien seguramente se daría cuenta de ello. Maito se encogió de hombros un poco, sin sentirse exactamente amenazado en el encuentro. Claro, Mei Mei era fuerte, algunos podrían decir que era más fuerte que Nanami, si no a la par. Pero ninguna de sus habilidades podría dañar su alma. No es que nadie supiera siquiera lo que hizo falta para dañarlo en ese momento. Mei Mei no bajó su hacha. Sus ojos todavía analizaban todo. Distancia, equilibrio, puntos ciegos. No eres lo que esperábamos, dijo con calma. La mayoría de las cosas no son como se espera en este mundo, respondió Maito. Lo importante es si sobrevives a la sorpresa o no. Tu maldita energía, dijo, se siente aún más vil y repulsiva que la de los grados especiales actualmente registrados. Maito simplemente se encogió de hombros y no tomó sus palabras ni como un cumplido ni como un insulto. Él era, al fin y al cabo, una maldición. Y estás aquí por dinero, dijo, caminando un arco lento a su alrededor, con cuidado de no invadir su alcance. Eso hace Yu predecible. Uy se puso ligeramente rígido, saltando unos pasos hacia atrás mientras continuaba con sus hábiles preparativos para levantar una barrera. Maito se detuvo, justo fuera del alcance del hacha. Relájate, dijo. Si quisiera verte muerto no estaría hablando. La expresión de Mei Mei no cambió. Pero su postura cambió, solo ligeramente. Un ajuste suave. Una señal de que entendía el punto. ¿No te defenderás? Ella preguntó. Oh, lo haré, dijo Maito. Simplemente todavía no. Tengo curiosidad. Intentaste matarme al entrar. Eso significa que no sabías quién era yo. Mei Mei bajó su arma a un lado, aunque no la envainó. No estás en ningún registro, respondió ella. No hay registros conocidos. La lista oficial de grados especiales es corta. Prefiero mantenerme fuera de las listas. Los ojos de Mei Mei se entrecerraron un poco. ¿Tu nombre? Maito. El aire entre ellos parecía quieto. Incluso Uy se estremeció levemente. El miedo de la humanidad a sí misma. El joven grado especial sonrió un poco mientras hablaba de su naturaleza, del miedo que lo formaba. Una energía oscura, violácea y maldita salió de él inconscientemente mientras la mencionaba. Mei Mei murmuró. Ajuste. Debe ser por eso que se siente tan sucio. Maito no ofreció ninguna reacción. Él simplemente la observó. Ella lo miró de vuelta. Luego, sin decir nada más, bajó el hacha a un lado. Su agarre no se aflojó, pero ya no parecía que tuviera intención de volver a balancearse. Ya que esto es una conversación, dijo. Recuerdo que había otros grados especiales inteligentes. Los que hablan. Unirse. Gojo mencionó algunos. ¿Tendrías alguna información sobre eso? Sus ojos brillaban débilmente mientras lo estudiaba. Ella ya no veía a Maito solo como una amenaza. En él vio algo más, algo rentable. Información sobre grados especiales no registrados, ¿podrán los ancianos siquiera ponerle un precio suficientemente alto? El hacha de Mei Mei permaneció a su lado. No bajado. No criado. Equilibrado. Había dejado de ver a Maito como una presa, al menos por el momento. La maldición inclinó ligeramente su cabeza, observándola con expresión reflexiva. Tengo información, dijo por fin. Su tono era suave. Pulido. Un toque juguetón. Pero no gratis. Eso la hizo sonreír débilmente. Por supuesto. Había aprendido su idioma en segundos. Bueno, él ya sabía quién era ella y ya había trabajado como una especie de mercenario antes. El dinero era un idioma que hablaban todos los mercenarios. Ella debería poder solucionar cualquier problema de financiación que pueda tener en el futuro, ¿y por qué? Preguntó, ¿pagaría por algo que se pudiera inventar en el momento? Por supuesto, siempre estuvo la cuestión de la credibilidad. Uno que nunca podría ser superado fácilmente. Maito se rió levemente. Resonaba en las paredes de piedra, suave y liso como el agua deslizándose sobre el vidrio.
Porque es más fácil confiar en el dinero que en las personas e incluso en las maldiciones, respondió. Y con un pago suficiente, no tendría motivos para mentir. Dio un paso más cerca, manteniéndose justo al borde del alcance. Todavía compuesto. Todavía ilegible. Podrás verificar mucho de lo que digo sobre esa maldición volcánica no registrada con Gojo también, tampoco es necesario realizar el pago completo de inmediato. Maito sabía mejor que nadie que la confianza se podía ganar con el tiempo. Además, añadió encogiéndose de hombros, dudo que estés perdido incluso si me pagas una buena suma. Apuesto a que los ancianos venderían a su primogénito por algo de información ahora mismo. Los ojos de Mei Mei se entrecerraron. No bajo sospecha. En consideración. Está bien, dijo ella. Empieza a hablar. El sol estaba bajo sobre la escuela secundaria Jujutsu de Tokio, proyectando rayos de color amarillo pálido a través de una ventana agrietada del pasillo. Dentro de una oficina rala y llena de papeles, Satoru Gojo giraba lentamente en una silla rodante, con la venda de los ojos levantada hasta la mitad para exponer unos brillantes ojos azules. En el escritorio frente a él había un archivo recién abierto. Los informes cubrían los márgenes, anotaciones escritas a mano con bolígrafo rojo y un sello de cera de la firma personal de Mei Mei en el frente. Nanami estaba cerca, con los brazos cruzados y un pliegue familiar entre las cejas. Entonces, dijo Gojo entre giros, Mei Mei conoció a nuestra misteriosa rata de alcantarilla Maito, respondió Nanami, tono seco. Ese es el nombre que le dio. Gojo dejó de girar. Parpadeó, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en una mano. Un poco en la nariz, ¿no crees? También dijo que habla como un vendedor, añadió Nanami. Inteligente. Cortés. Sabe cómo hacer un trato con la gente. Gojo pasó a la segunda página del archivo. Le dio el desglose técnico de la maldición volcánica que luchaste, su nombre también, Jogo. Especializado en velocidad entre sus compañeros, parece bastante frágil por lo demás, al menos para una maldición de grado especial. Nanami frunció el ceño un poco mientras leía los informes. Estaba muy interesado en la reciente aparición de las maldiciones de grado especial, sabía que muchas de las personas que conocía y por las que se preocupaba podían estar en peligro a causa de ellas. Ya lo puedo decir. Todavía estaba débil, aunque Gojo estaba menos preocupado. Su fuerza absoluta le proporcionó seguridad en todas las situaciones. Es seguro asumir que la información es precisa entonces, lo mismo ocurrió con el grado especial que rescató a Jogo, llamado Anami. Nanami leyó lentamente el informe, antes de que Gojo se lo arrebatara con una sonrisa. Oh, interesante. Brotes malditos que pueden filtrarse de la energía maldita, un campo de flores que quita el deseo de luchar momentáneamente, un control magistral del área usando raíces, cada pequeño detalle, incluso la confirmación de que ambas maldiciones poseen un dominio. Nanami inclinó ligeramente la cabeza. ¿Ella le creyó? Gojo sonrió. Ella ha pagado él. Ella también me está pagando un poco para verificar la información sobre Jogo. Creo que ella sacará mucho provecho de los ancianos por esto. Nanami levantó una ceja. ¿Cuánto? Suficiente para comprar una ciudad. Al menos las calificaciones especiales que se mueven y conspiran es algo que estarían desesperados por saber y mantener bajo control. Gojo se reclinó y apoyó sus botas en el borde del escritorio. Ella dice que él le parece confiable. Lo comparé con mi propia experiencia de primera mano y parece bastante legítimo. Las técnicas fueron descritas con el tipo de claridad que solo puedes obtener si estás allí. Entonces la pregunta más importante es ¿por qué?, dijo Nanami. ¿Por qué vendernos esta información? Porque, dijo Gojo, sonriendo bajo su venda, está tratando de luz confiable. ¿Motivos ocultos, El asalariado reajustó sus gafas redondas con un suspiro. Por supuesto que sí. Él no es una bendición. Es una maldición. Gojo tocó el archivo. Él es inteligente. Se puede sentir en el informe, incluso logró ganarse la confianza de Mei Mei, algo que normalmente solo se puede comprar con mucho dinero. No es solo que quiera hablar. Él disfruta hablando. Es bueno en eso. Nanami asintió lentamente. Entonces no es como Jogo o Anami. No forma parte de su organización en espíritu. No, dijo Gojo. No lo parece. Arrojó el archivo sobre el escritorio y estiró los brazos por encima de la cabeza. Y aquí está el quid de la cuestión, dijo Gojo con una ligera risa. Insinuó algo extraño. Dijo que las maldiciones están siendo dirigidas por un hechicero Jujutsu, uno que, curiosamente, está vestido como un monje. Nanami frunció el ceño. Eso. No puede ser él, ¿verdad? Lo vi morir con mis propios ojos. Pero al menos lo sabemos con seguridad.
Alguien más mueve los hilos y tiene grandes ambiciones. Gojo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Su cabello blanco puntiagudo captó la luz, brillando contra el cuello oscuro de su chaqueta de cuello alto. Cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró el horizonte por la ventana. ¿Sabes qué es lo que más odio de la gente que miente? Nanami no respondió. Gojo sonrió. Cuando ellos también di la verdad. Nanami dio un paso adelante. ¿Quieres que lo rastree? Descubre más sobre este monje misterioso. Gojo negó con la cabeza. No. Todavía no. Deja que Mei Mei se encargue de los próximos pasos. Ella ya hizo contacto. No hay necesidad de apresurar las cosas. Nanami volvió a mirar el informe. Está tratando de insertarse en el sistema. No pasará mucho tiempo antes de que los ancianos intenten utilizarlo. Gojo se rió. Déjalos intentarlo. Quizás esta calificación especial los distraiga lo suficiente y me molesten menos. Nanami se permitió la más mínima sonrisa. ¿Y qué pasa con los estudiantes? ¿Deberíamos advertirle a Yuji? Gojo se dio la vuelta y la sonrisa aún persistía. Maito ya lo ha visto. No golpeó. No persiguió. Lo que significa que probablemente no quiera pelear ni capturarlo. Lo habría hecho en aquel entonces si realmente hubiera querido. Eso todavía significa que sus intenciones son desconocidas, eso en sí mismo puede ser peligroso. Gojo golpeó ligeramente su sien. Pero seguiremos observando. Quiero conocerlo yo mismo. Nanami levantó una ceja. ¿Quieres conocer una maldición? ¿No exorcizarlo instantáneamente? Gojo pasó caminando, agarró el informe con una mano y se lo metió en la chaqueta. Habla como una persona. Abrió la puerta de la oficina y entró en el pasillo. Quiero ver lo humano que es. Hizo una pausa en el umbral y miró hacia atrás por encima del hombro, esa familiar sonrisa de confianza deslizándose por su rostro. Y quién sabe, dijo. Tal vez consiga un nuevo aliado. Mei Mei había lidiado con todo tipo de maldiciones. Los fuertes. Estúpidos. Los viles y hambrientos. Pero este Maito, era algo completamente distinto. Él no solo hablaba con fluidez. Él sabía negociar. Cómo vestirse reside en la curiosidad. Cómo fingir ser pequeño cuando claramente no lo era. Caminó por los oscuros túneles con Ui a cuestas, con su hacha colgada casualmente sobre un hombro. Sus botas no salpicaron. Se movía como alguien que ya había memorizado el terreno. Ui miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que no quedarán restos de energía maldita. Es peligroso, dijo simplemente. Muy. Especialmente a la sociedad Jujutsu en su conjunto, respondió Mei Mei, ajustándose la trenza. Pero el peligro no era el verdadero problema. Siempre había habido maldiciones peligrosas. Lo que diferenció a Maito fue que quería ser algo más. No es un destructor. No soy un devorador. Algo adyacente a los humanos. O tal vez algo con lo que los humanos tendrían que aprender a vivir. Los ancianos nunca aceptarían algo como él. Pero al final no tendrían otra opción. Era difícil ponerle precio a ese tipo de ambición. Y Mei Mei tuvo el placer de contactar primero con Maito, y ahora tuvo la oportunidad de obtener aún más ganancias. Tuvo acceso de primera mano a los movimientos entre los grados especiales no registrados, lo que le permitió ajustar sus inversiones con anticipación. También podría vender esa información aún más, con un margen de beneficio bastante alto. Ella no tenía ninguna duda de que la información que él le dio era real, especialmente por la forma en que la maldición había regateado el precio. Como maldición, él mismo no puede comprar nada. Eso es parte de nuestro trato, mis asociados y yo administramos los fondos y manejamos sus adquisiciones. El grado especial ya se había preparado para mantener una cooperación continua con ella, lo cual era encomiable. Por eso solo pidió el 25% de las ganancias de la información vendida a los ancianos. Ella lo había regateado desde el 50%, con el acuerdo de que ayudaría a administrar su dinero. Puede que sea una maldición, pero sabe invertir y sabe no exagerar. Era lo suficientemente interesante como para justificar una futura cooperación a los ojos de Mei Mei. Él tenía el potencial de traerle bastantes ganancias. Eso lo hizo útil. Y ser útil fue la única moneda que me importó a Mei Mei. Por ahora, proporciona información. Quizás más tarde incluso acepte misiones. De todos modos, las cosas seguramente se pondrían interesantes para Mei Mei. Tengo la sensación de que el negocio estará en auge durante los próximos años. Después de eso el tiempo pasó tranquilamente. Una semana. Luego 2. Luego un mes entero. Jujutsu High no se movió tanto como se esperaba.
Como era de esperar, los ancianos querían confirmar las cosas antes de entrar en pánico. Lo que significaba que Gojo todavía era libre de mirar desde la barrera, sonriendo ocasionalmente ante los informes de misión que fingía no tomar en serio. Mahito permaneció bajo tierra. No más reuniones sorpresa. No más sonrisas educadas. Solo silencio y entrenamiento. Se había encariñado con los niveles inferiores de las alcantarillas, aquellos con túneles derrumbados y sin escorrentía activa. Allí el aire era más pesado. Más espeso de aire viejo y espeso de energía maldita debido a todas las maldiciones que había reunido allí. Ahora no fueron solo sus propios esfuerzos. Había acordado con Mei Mei y sus asociados. Debían dirigir tantos Friats como pudieran encontrar hacia las alcantarillas inferiores donde ahora vivía. Era algo fácil de hacer, incluso para los hechiceros de menor categoría, que Mei Mei contrataba usando monedas de mala calidad. Como no requirió la intervención de Mei Mei, el asunto solo costó alrededor del 2,5% de su contrato inicial en términos de intercambio de información. Fue un pequeño precio a pagarle. Ahora podía centrarse únicamente en su transfiguración ociosa, mejorándola y desarrollando su fuerza. Un espacio y entorno perfecto para experimentar. Abundante en recursos. Los Friats eran débiles. Alimentadores de fondo. Casi invisible para la mayoría de los hechiceros en términos de nivel de amenaza. Pero eran abundantes. Y Mahito había comenzado a coserlos una vez más. No como un científico. Como un artista. Sus creaciones más nuevas eran pequeñas cosas grotescas, grupos de almas retorcidas de Flia derretidas en carne de mosaico, extremidades dispuestas no para funcionar sino para adaptarse. Algunos tenían demasiadas alas. Otros ninguno. Pero se movieron. Ellos aprendieron. 2 eran los Free Soldiers, Mark II. Ya no se molestó en darles una apariencia humana y descubrió que la tensión sobre ellos era mucho menor si simplemente mantenía su apariencia similar a las formas de las Friats agrupadas. Pero fue capaz de aumentar considerablemente su tamaño, haciéndolos comparables a un humano normal. Mientras tanto, su velocidad se había duplicado en comparación con el Mark I que había creado en el pasado. Aunque individualmente era más fuerte que su creación anterior, Mahito también pudo fabricar muchos más. Cada uno llevaba la energía maldita de un segundo grado, pero su coordinación y velocidad los hacían más peligrosos de lo que implicaba la clasificación, tal vez incluso rivalizando con Nanami o Mei Mei en movimiento explosivo. Desafortunadamente, no eran tan duraderos como un hechicero de grado 1 y no tenían ninguna técnica maldita. Solo tenían fuerza y extremidades creadas exclusivamente para el combate. Para compensar eso, Mahito les había dado burdos detonantes de autodestrucción. Si se sentían abrumados, se desplomaban sobre sí mismos y esparcían fragmentos de huesos malditos, un mordisco final de un colmillo moribundo. Mahito estaba sentado con las piernas cruzadas en una cámara torcida iluminada únicamente por el tenue resplandor de la energía residual maldita. 20 Free Soldiers llenaron toda la habitación frente a él, pulsando suavemente, con sus cuerpos unidos por sólidos puntos de energía maldita. Mi transfiguración inactiva ha mejorado a pasos agigantados, probemos un poco su fuerza. Uno se abalanzó sobre la pared, con sus alas ondeando rápidamente mientras se extendían y cortaban el aire formando un arco limpio. Era fuerza mucho más que suficiente para matar. El corte casual dejó un corte profundo en la piedra. Mahito observó. Evaluado. Luego reestructuró su pierna con un movimiento de su dedo. Podía sentirlo ahora. La sutil diferencia entre dar forma al cuerpo y remodelar el alma debajo de él. Cada vez que construía un Free Soldier, entendía un poco más. No se trata de control. Se trata de resonancia. Si sus almas se doblaban correctamente, sus formas seguían con menos resistencia. Esto significaba que eran posibles construcciones más complejas. Quizás no sea más inteligente. Pero más preciso. Más expresivo. Dejó escapar una respiración lenta. En las semanas transcurridas desde el combate con Nanami, algo había cambiado. No es que se sintiera más fuerte. Fue que se sintió más cerca. ¿De qué no estaba seguro? Quizás estaba más cerca de conseguir un Black Flash. 6 quizás al borde de otra cosa. Mahito se puso de pie, con su forma ondulando mientras dejaba que una nueva extremidad se formara desde su espalda, un ala elegante hecha de hebras entrelazadas de mesofliad y tendón reforzado. Se movió una vez y luego se quedó quieto. Había logrado integrar de forma segura partes del cuerpo y hacer crecer su alma sometiendo a las más débiles. Pero aún no era estable. Las partes que absorbía eventualmente se separarían de él.
4 de todas formas, ya había encontrado nuevas aplicaciones de su maldita técnica, lo único que quedaba era trabajar en ellas. Sus Free Soldiers observaron. Silencioso. Esperando. Él sonrió. Es hora de llevar esto, un poco más allá. Se giró hacia el muro más alejado, arrastrando un dedo largo por la piedra. Un mapa rudimentario formado bajo su toque, contornos de rutas de patrulla que había memorizado, salidas a la superficie, lugares donde se movían los hechiceros Jujutsu. Su dedo se detuvo sobre una línea. Itadori Yuji, todavía de patrulla. Esta vez no está solo, está junto a sus compañeros de clase, Kujisaki Nobara y Fushiguro Megumi. Bueno, perfecto, en realidad, los tres parecían haber sido enviados solos a una misión sencilla, probablemente algún tipo de prueba. Su sonrisa se amplió. No cruel. No burlarse. Curioso. Veamos hasta dónde has crecido. Maito inmediatamente agarró el aire. Las criaturas que había creado zumbaban y se acercaban a él. Reunió a 3 de los Free Soldiers, fusionándolos en un grupo bajo de maldiciones y huesos. La forma final fue una monstruosidad de extremidades largas. Criatura con brazos de 6 palas y 9 pares de ojos, caminaba sobre patas que parecían pertenecer a un insecto, pero que también podía volar con numerosos conjuntos de alas de mosca de tamaño humano. Era fuerte, mucho más fuerte que los otros Free Soldiers que había hecho, pero era aún más duradero en cuerpo, pero frágil en alma. No duraría mucho tiempo. Los fuertes vínculos que lo formaban eran inestables. No mataría a Itadori ni a sus compañeros de clase. No pudo. Pero ese no era el punto. Ve, dijo con voz baja mientras le mostraba a la criatura una foto de Itadori Yuji. La criatura silbó humildemente, corriendo inmediatamente para salir de las alcantarillas, rozando a todos los demás Free Soldiers que Maito había creado. Maito se inclinó hacia atrás. Invocó a todos los demás Free Soldiers y minimizó sus formas en trozos de carne del tamaño de un dedo. Retorciéndose, todavía vivo. Y sin dudarlo, formó un bolsillo dentro de su cuerpo y los almacenó dentro de su estómago. Él sintió, extrañamente emocionado. Quería verlo, cuánto había crecido. Si Itadori aplastara su creación sin esfuerzo, eso le daría la confirmación de que estaba creciendo bien. Eso fue algo bueno. Yuji era una pieza central importante en sus planes. De no ser así, eso significaba que Maito ya había superado con creces a su homólogo original, incluso cuando se trataba de manipulación de técnicas malditas. De cualquier manera, sería útil. Y si Sukuna de alguna manera se movió y fue criado, bueno, eso sería aún mejor. Una oportunidad de presenciar en persona al rey de las maldiciones o al hechicero más fuerte de esta época, eso es todo lo que puedo pedir ahora mismo. El bosque en las afueras de Saitama debería haber estado tranquilo. En cambio, el aire se quebró con el sonido del metal cortando las hojas. El puño de Yuji chocó contra el costado de la criatura con toda su fuerza, pero la cosa apenas se tambaleó. Está bien, definitivamente no es una maldición común y corriente, murmuró, apretando los dientes mientras daba marcha atrás. La criatura se mantuvo erguida. De tamaño humano, pero incorrecto. De extremidades largas y angulosas, con 6 brazos y piernas afilados como los de una mantis. Su torso pulsaba con carne segmentada. Las alas se contrajeron en su espalda. No 2, sino muchos. Cada uno de ellos es de tamaño real, curvado como las alas de una mosca y late con un zumbido bajo y estremecedor. Sus 9 ojos parpadearon desincronizados, esparcidos por una cabeza que no se parecía a ninguna criatura en particular. Parecía que había nacido específicamente para la batalla, y ciertamente se movía así también. Yuji se agachó debajo de una espada, bloqueó una segunda con su antebrazo reforzado con energía maldita y lanzó un contraataque al pecho de la cosa. Podía sentir el hueso doblarse bajo sus nudillos, pero no romperse. Nobara cortó la línea de árboles, martillo y clavos en mano. La criatura cambió. No la rastreó. Se anticipó. Giró y azotó con un brazo curvo. El ataque casi atravesó el aire donde había estado su torso una fracción de segundo antes. Nobara rodó y aterrizó agachado, ya alineando un clavo. Su velocidad es ridícula, dijo. Nos está observando a todos a la vez, respondió Megumi, manteniendo la distancia. Yuji apretó los dientes. Parece que también es una predicción o aprendiendo. La criatura se movió de nuevo. Una mancha borrosa en el follaje. Su cuerpo se deslizó entre los árboles como el viento. Se movió demasiado rápido para que Megumi o Nobara pudieran seguirlo claramente. Solo Yuji pudo rastrearlo, e incluso entonces, apenas. Pero aún así se movía con demasiada suavidad para algo que parecía tan irregular.
No fue solo una reacción. Los estaba probando. Perro divino, llamó Megumi. El Shikigami negro con aspecto de hombre lobo se lanzó hacia adelante, con los dientes al descubierto. El Flea Soldier respondió en medio del movimiento, con 3 brazos de palas girando como ruedas. Divine Dog saltó alto, tratando de evitar el barrido, pero una espada se enganchó en su costado. Desapareció con una grieta de energía y Megumi la disipó antes de que muriera. La maldición no celebró. Simplemente cambió de objetivo nuevamente. Yuji plantó los pies y rugió, moviendo el puño formando un amplio arco. La maldición era más rápida que él, pero la velocidad no lo era todo. La maldición se deslizó bajo el golpe y azotó hacia arriba, obligando a Yuji a retroceder. Otro disparo llegó bajo y rápido, apuntando a su rodilla. Apenas saltó a tiempo, girando en el aire para lanzarle una patada salvaje en la cabeza. Recortó, pero no inmutó a la criatura. La voz de Megumi volvió a sonar. Sapo. Akun. El Shikigami le arrancó la lengua y la envolvió alrededor de uno de los brazos de la criatura. Resistió con sorprendente fuerza, liberándose después de solo un momento, pero fue suficiente. Yuji se estrelló con un puño divergente. El verdadero golpe golpeó fuerte, con energía maldita resonando detrás de él. La criatura voló de regreso, con las alas atrapando aire justo antes de chocar contra la tierra. Pero el trío ya lo había guiado en la dirección correcta. Nobara levantó la mano. Horquilla. 3 clavos incrustados en el suelo a su alrededor estallaron hacia arriba con energía maldita. La explosión de los clavos en expansión lo hizo girar. Las alas de su lado izquierdo fueron destrozadas en el proceso. Aún así, subió. Sus piernas se contrajeron. Las cuchillas se remodelaron ligeramente. Su cabeza giró, lenta y deliberada. La criatura silbó. Luego empezó a pulsar. Megumi entrecerró los ojos. Vuelve. Yuji parpadeó. Espera, ¿qué pasa, ahora? Saltaron hacia atrás. El cuerpo de la criatura se contrajo. Extremidades tiradas hacia adentro. Alas dobladas firmemente. Luego se le partió el pecho. Un sonido como el de una púa de hueso al romperse resonó cuando una docena de fragmentos con forma de aguja estallaron desde su espalda y se dispersaron en todas direcciones. ¿Autodestruirse? Nobara preguntó, protegiéndose. Casi, murmuró Megumi. Algún tipo de último ataque desesperado, quemó mucha energía maldita, al parecer. El aire se aclaró lentamente. Y la criatura todavía se movía. Apenas. El cuerpo de la maldición improvisada se movió violentamente y sus extremidades agrietadas se reorientaron. Luego se abalanzó. Directamente hacia Yuji, aquel hacia quien lo habían apuntado desde el principio. Más rápido que antes, con las alas ensanchándose y cada extremidad afilada avanzando en un ataque final mortal y desesperado. Yuji se preparó. Pero nunca le llegó. Una sola línea plateada atravesó el aire. La criatura se detuvo a mitad del salto. Luego su mitad superior se deslizó alejándose de la inferior, limpiamente cortada, mientras sangre maldita rociaba la hierba detrás de ella. Las 2 mitades cayeron. Detrás de ellos había una figura alta con ropa oscura y sin forma. Su piel pálida parecía brillar débilmente a la sombra. Maito. Bajó su mano extendida, donde una larga hoja de carne transfigurada se dobló cuidadosamente hacia su palma. Como si nunca hubiera estado allí. Él sonrió. Eso estuvo cerca. El mecanismo de seguridad de autodestrucción debe haberse visto afectado por la fusión forzosa de 3 Flea Soldiers. Resultados interesantes. Yuji retrocedió tambaleándose, atrapado entre el shock y el instinto. Ciertamente había reconocimiento en su voz. Su expresión inmediatamente se volvió compleja. Maito se giró, como sorprendido de ser notado. Itadori Yuji. ¿Tú y tus amigos estáis bien? La sombra de Megumi se extendía detrás de él. Una Nobara levantó su martillo pero no dio un paso adelante. Maito levantó ambas manos en un gesto tranquilo, casi casual. No hay necesidad de ponerse nervioso. No estoy aquí para pelear. Simplemente corta esa cosa, dijo Megumi con cautela. ¿Por qué? Maito inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. ¿Es extraño querer ayudar? Nobara entrecerró los ojos. Sí. Ambos aparentemente habían sido informados sobre la existencia de Maito, ya sea por el propio Itadori o por Gojo, advirtiéndoles de un posible encuentro futuro y que permanecieran alerta. Aunque ningún hechicero Jujutsu vale la pena, necesitaba un recordatorio para mantenerse alerta cuando estuviera en presencia de una maldición de grado especial.
Especialmente cuando no tenían ningún conocimiento de su técnica maldita. Maito soltó una suave risa. Bueno, vi algo desagradable volando en esa dirección y pensé en acompañarme. Nunca está de más echar una mano, ¿verdad? Los puños de Yuji temblaron. No se relajó, pero tampoco cargó. No confío en ti. Bien, dijo Maito simplemente. No deberías. Caminó lentamente hacia la criatura dividida en dos, que actualmente todavía estaba en proceso de arder y desaparecer. Estaba tomando más tiempo debido a la cantidad de almas que estaban siendo exorcizadas, otra faceta interesante de la que Maito tomó nota mental. ¿Qué cosa más fea, no? Rápido también. Eres un espíritu maldito, dijo Nobara rotundamente. ¿Por qué ayudarnos? Maito sonrió más ampliamente. ¿Por qué no? No todo tiene que ser un baño de sangre. El bien y el mal son intercambiables en la vida. Los dedos de Megumi se movieron. No sé qué estás intentando ganar, pero las cosas no saldrán como quieres. Su mirada escéptica invadió a Maito, quien simplemente se encogió de hombros. Oye, no estoy tratando de ocultar mis intenciones aquí, dijo Maito, con una suave sonrisa apareciendo en su rostro. Todo el mundo siempre busca ganar algo. Simplemente prefiero cuando las cosas son mutuamente beneficiosas. Miró a Yuji de nuevo. Esta vez, con más atención. Tengo curiosidad por ti, Itadori, obviamente. Deseo saber más sobre ti. La mandíbula de Yuji se apretó. No te acercarás a su cuna. Relájate. No vine por él. El tono de Maito cambió ligeramente. No frío, pero casi suave. Vine porque quería ver cómo te iba en este mundo. Jujutsu Sorcery no es un trabajo agradable de realizar, aunque estoy seguro de que ya te has encontrado con las partes sangrientas y más oscuras. Ya basta de parloteo. Nadie lo compra. Megumi dijo que apretó los puños porque parecía estar casi preparado para invocar algo de su sombra. Maito lo miró, luego a Nobara y luego regresó a Yuji. No soy tu enemigo. Eso es todo. Se alejó del cadáver. Si lo fuera ya lo sabrías. Luego, como si recordara algo, hizo una pausa. Eres más fuerte que la última vez que te vi. Yuji parpadeó. ¿Qué? Solo una observación. Maito sonrió de nuevo. Calmo. Mesurado. No hay nada caótico en ello. Te veré, Yuji. Esperemos que no estemos en medio de otro lío como este. Y así, se giró y caminó hacia la línea de árboles. No hay ondas de energía maldita. Sin dominio. Solo pasos que se desvanecen. Megumi dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Nobara bajó el martillo, de mala gana. Yuji se quedó congelado. Él nos ayudó, dijo en voz baja. Eso no lo convierte en un amigo, respondió Megumi. No, añadió Nobara. Tampoco me creo ninguna de las tonterías que dijo. Los tres permanecieron en silencio, el aire todavía tenso con la energía maldita que se desvanecía. Entonces, débilmente, casi demasiado tarde, aunque él lo llamaría a la moda tarde. Gojo apareció detrás de ellos, con los brazos cruzados y el pelo recogido por la brisa. ¿Estáis todos bien? Se giraron. Gojo miró hacia el cuerpo de la maldición que todavía se estaba quemando lentamente. Bueno. Eso es nuevo. Yuji tragó. Apareció esa maldición. Maito. Lo mató antes de que pudiera asestar un último golpe. El rostro de Gojo no se movió, pero su voz sí. ¿Él te salvó? Megumi negó con la cabeza, no queriendo que lo metieran en el mismo barco que Yuji. Para ser más precisos, salvó a Itadori. Gojo dio un paso adelante e inspeccionó el cadáver. El cuerpo ya empezaba a marchitarse, instalándose la descomposición natural de los restos malditos. Itadori, ¿eh? Eso es preocupante, dijo en voz baja. Nobara frunció el ceño. ¿Por qué? Gojo se enderezó. Su expresión ahora era seria. Es la segunda vez que muestra interés en ti. Gojo sonrió y señaló a Yuji, con la cabeza inclinada mientras su cabello blanco se balanceaba hacia un lado. Supongo que ya es hora de conocerlo entonces. Él no está tan lejos de aquí, parece que también me está esperando. El aire brillaba débilmente, como el calor que se elevaba de una piedra. Gojo estaba de pie al borde del bosque, con las manos en los bolsillos y el pelo blanco moviéndose ligeramente con el viento. Frente a él, medio sentado en un árbol caído y torcido, Maito esperaba con su habitual sonrisa suave. Te tomaste tu tiempo, dijo la maldición casualmente, mirando hacia el horizonte. Gojo no respondió de inmediato. Él simplemente dio un paso adelante, con la venda de los ojos ligeramente movida. Quería ver si corrías. Maito inclinó la cabeza, divertido. ¿Por qué huiría de alguien que quisiera conocer?
Gojo se detuvo a 10 pasos de distancia. No lo suficientemente cerca para un apretón de manos. No lo suficientemente lejos como para sentir que la conversación no era posible. No me pareces suicida. No lo soy, dijo Maito, con la sonrisa todavía presente. Pero tampoco me interesa convertirte en tu enemigo. Gojo levantó una ceja debajo de la venda. ¿Eso es así? No me importa la sociedad Jujutsu, continuó Maito. Los ancianos, las reglas, las clasificaciones. Nada de eso me importa. Sus manos descansaban perezosamente en su regazo. Parecía tranquilo. Relajado. Pero tú, eres diferente. Eres el pináculo, ¿no? El apogeo de la generación actual. La sonrisa de Gojo se elevó ligeramente hacia arriba. Me siento halagado. La expresión de Maito no cambió. No vine aquí a pelear. Eso ya lo sabías, ¿no? Gojo se encogió de hombros a medias. Figurado. Pero tenía que verlo con mis propios ojos. Se acercó un poco más y se detuvo en una ligera pendiente de la colina. ¿No construiste esa cosa que atacó a mis estudiantes? No, dijo Maito sin dudarlo. Lo encontré vagando y lo seguí hasta aquí. Rápido y desagradable. Pero desconocido. Gojo lo estudió. No era el tipo de mentira que podía refutar fácilmente. No sin pruebas. No sin asumir cosas. Y simplemente decidiste ayudar. Maito sonrió levemente. ¿Crees que estoy mintiendo? Creo que es extraño. Ayudar es extraño, coincidió Maito. Pero los resultados interesantes a menudo surgen de decisiones inesperadas. Pasó otro silencio. Gojo golpeó sus dedos contra su muslo una vez. Gojo lo estudió por un momento. Estás intentando jugar un juego largo. Ya lo soy. Se hizo una pausa. El viento hizo crujir las hojas que estaban encima de ellos. En algún lugar lejano, un pájaro gritó. Ninguno se movió. Entonces Maito volvió a hablar. Tengo una petición. Gojo parpadeó una vez detrás de la venda de los ojos. De mi parte. Solo de ti. Eso atrajo toda la atención del hechicero. Su postura cambió, solo ligeramente. Quiero ver su expansión de dominio, dijo Maito. No solo he oído hablar de ello en teoría. No a través de informes de segunda mano. Su voz no se elevó. No presioné. Quiero experimentarlo. Aquí. Ahora. Solo por un momento. Gojo inclinó la cabeza. Estás pidiendo quedar atrapado en vacío infinito. No te estoy pidiendo que me mates, respondió Maito uniformemente. Solo para mostrarme el pico. El apogeo de la brujería Jujutsu moderna. Tú mismo lo dijiste una vez, ¿no? Él sonrió más ampliamente. En todo el cielo y en la tierra, solo tú eres el honrado. Un rojo se rió entre dientes. Realmente hiciste tu tarea. No sabía que había alguien cerca para eso. Respeto la fuerza, dijo Maito. Eso los silenció a ambos por un momento. Gojo lo miró fijamente. Realmente me quedé mirando. Ya no era divertido. Estaba midiendo. Calculador. ¿Sabes lo que le pasa a la mayoría cuando lo ven, aunque sea por menos de un segundo? Lo hago. ¿Y sigues preguntando? Yo soy. Los dedos de Gojo se movieron una vez a su lado. Luego suspiró. Bien. Pero si te derrites o te quedas con muerte cerebral, no tienes a nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Maito se puso de pie, con los brazos sueltos a los costados. Acepto ese riesgo. Un pulso de energía maldita atravesó el claro. La forma de Gojo cambió. La calma se convirtió en claridad. La pereza se convirtió en foco. Levantó una mano lentamente. No parpadees. El mundo se quedó en silencio. Mientras una de las manos de Gojo se movía para mover su venda, revelando sus brillantes ojos azules. El otro se movió para formar un cartel con el que Maito ya estaba familiarizado. Infinito. Expansión de dominio. Entonces el vacío se abrió. El aire se convirtió en nada. Todo. El conocimiento infinito se derramó a través de cada nervio, cada sentido, cada centímetro de la existencia. Fue como caer en un mar de estrellas, solo para darse cuenta de que cada una era una idea, una forma, un concepto demasiado vasto para nombrarlo. Vacío infinito. Un Maito no gritó. Al principio no pudo. Él no se movió. Pero incluso si hubiera podido, no quería. Ese conocimiento infinito, esa información incompleta irrumpió infinitamente en su mente, en su alma misma. Su cuerpo tembló. Su alma se retorció. Pero él se puso de pie. Quizás exactamente porque su alma era anormal, pero sentía que podía soportarlo. Aunque no por mucho tiempo. Gojo observó. No hay expresión en su rostro. Pasaron 10 segundos.
Luego 20. Entonces el dominio se derrumbó sobre sí mismo, limpia y silenciosamente. El claro regresó. Pero Maito no regresó inmediatamente. No, tardó unos 2 minutos en recuperar el sentido común. La maldición de grado especial exhaló lentamente. Sus rodillas se doblaron por un momento y luego se mantuvieron firmes. Eso fue mucho más rápido de lo que esperaba. Gojo dejó escapar un suspiro bajo, observándolo atentamente. Y mira eso, dijo. Aún estás de pie. Maito miró hacia arriba. Tenía los ojos muy abiertos, pero no entró en pánico. Hermoso, susurró. Gojo parpadeó. Sus ojos azules todavía brillaban mientras observaba la energía maldita parpadear dentro de Maito. Realmente estás loco. La sonrisa de Maito regresó. Esta vez más lento. Menos juguetón. Más, reverente. Valió la pena cada riesgo. Gojo levantó una ceja. ¿Estás planeando imitarlo? No, dijo Maito, sacudiendo la cabeza. Eso no tendría sentido. Entonces, ¿por qué? La mirada de Maito se encontró con la suya. Saber hasta dónde queda por subir. 3. Gojo no respondió al principio. ¿Deseas comunicarte conmigo? Su tono fue difícil de leer por un segundo, pero Maito se dio cuenta de que no era del todo amigable. Si alguno de sus alumnos hubiera mostrado tal ambición, habría estado más que extasiado. Pero la que tenía delante era una maldición de grado especial. Un ser nacido de la malicia. Tal vez desee algún día estar a tu lado en la cima. Tengo la sensación de que necesitaré al menos esa fuerza para vivir libremente. 2. Maito conocía sus preocupaciones, después de todo conocía bastante bien a Gojo, aunque solo como personaje en una pantalla o página. Pero en su estado mental actual, no podía molestarse en ocultar sus intenciones. Fue un milagro que su mente no estuviera frita. ¿Vive libremente? ¿Es eso todo lo que tus ambiciones significan? Gojo también pudo darse cuenta de que la maldición frente a él era ser honesto por una vez. Después de todo, él sabía mejor los efectos que su dominio podía tener sobre los demás. ¿Eso es todo? Él dice jajaja. Maito no pudo evitar reírse a carcajadas al escuchar esas palabras que salían de la boca de Gojo. ¿Realmente puedes decir que eres el más fuerte? ¿Para ti es algo que puedes dar por sentado? Supongo. Las cejas de Gojo se apretaron ligeramente al escuchar esas palabras. Un extraño recuerdo pareció brotar dentro de él. Una conversación que ocurrió en una calle concurrida. Uno que no había logrado comprender plenamente en ese momento. Todos los demás tienen que ceder un poco para sobrevivir en este mundo, pero tú... ¿Puedes ser descaradamente tú? Gojo se cubrió los ojos, no queriendo mostrar la maldición y la tristeza que se había infiltrado en su mirada. Por supuesto que ahora lo sabía. Él sabía el significado de esas palabras. Ojalá hubiera aprendido antes, quizás Geto no lo hubiera hecho. No tiene sentido insistir en eso en este momento. Gojo negó con la cabeza y luego asintió hacia la maldición que tenía frente a él. Lo admito, no eres lo que esperaba. Y eres exactamente lo que esperaba que fueras, dijo Maito, dando un paso atrás hacia el árbol caído. Se sentó una vez más, con las manos cruzadas en el regazo. Gojo no siguió. Tengo muchas preguntas para ti, pero podemos llegar a eso otro día. ¿Dejar que tu mente se recupere un poco más?, preguntó, con voz casual. Maito inclinó la cabeza y de su nariz salió sangre violácea. Gracias por complacerme. Gojo sonrió, se giró y comenzó a alejarse. Jeje, Uierdo, te buscaré la próxima vez, no me evites. Maito no dijo nada. Simplemente sonrió tranquilamente mientras se limpiaba la sangre de la nariz y asintió. El viento volvió a levantarse. Gojo desapareció entre los árboles. Maito permaneció sentado, con los ojos distantes y una sonrisa aún sonando en las comisuras de sus labios. Él lo había visto. La cima. 4 y ahora podría comenzar la subida. El bosque había vuelto a la quietud. Sin embargo, la mente de Yuji Itadori no lo había hecho. Estaba solo junto al arroyo, la luz que se desvanecía del cielo de la tarde pintaba su reflejo en tonos ondulantes de naranja y plata. Los moretones en sus brazos ahora eran tenues y se estaban curando rápidamente, pero a veces todavía le quedaba aliento cuando lo repetía. La forma en que se movía la criatura. La forma en que Maito había intervenido. No sabía en absoluto qué pensar de la situación. ¿3 estás bien? La voz de Megumi bajó detrás de él. Yuji no respondió de inmediato. Siguió observando el agua, observando cómo el reflejo deformado de su propio rostro se movía con cada perturbación. Él me salvó, dijo finalmente Yuji. Su voz no estaba llena de gratitud. Tampoco fue sacudido. Fue algo más complicado.
Entró en el último segundo. Lo maté como si no fuera nada. Megumi se acercó y se paró justo detrás de él. No significa nada. A mí me pasa. Y a él, dijo una tercera voz. Nobara apareció a la vista, quitándose la suciedad de la falda. Ella estaba sentada sobre una roca cubierta de musgo, con los brazos apoyados sobre las rodillas. Buji se giró levemente, confundido. Si te hubiera querido muerto, ya podría haberte matado una docena de veces. Especialmente porque parece que te está rastreando. No me creo toda esa tontería de te atropelle, dijo Nobara. Pero él no ha hecho ningún movimiento contra ti. Eso significa que quiere algo más. Ese es el problema, dijo Yuji, con las manos curvadas a los costados. Él no está actuando como un monstruo. Ni siquiera como un enemigo. Realmente no sé cómo manejar esto, Megumi frunció el ceño. No matarte ni atacarte no lo convierte en un aliado, Itadori, es muy confuso, sin embargo, añadió Nobara. Parecía sospechoso. Probablemente quiera algo grande, Buji miró su puño, todavía raspado por la batalla. Entonces deberíamos averiguar qué. La cámara de los ancianos fue tallada en piedra más antigua que cualquier ciudad aún en pie. Las sombras se aferraban a los rincones, atraídas por el silencio que persistía entre sus altos muros. 8 ancianos estaban sentados en un semicírculo, con los rostros medio envueltos bajo los pliegues de una antigua tela ceremonial. Detrás de ellos colgaban símbolos de autoridad. La habitación olía ligeramente a tinta, pergamino y viejas maldiciones selladas hace mucho tiempo. Gojo Satoru estaba en el centro de la habitación. Él no estaba arrodillado. Ni siquiera estaba vestido formalmente. Su venda estaba lo suficientemente levantada como para mostrar sus brillantes ojos azules, y sus manos estaban guardadas perezosamente en los bolsillos de su chaqueta. Parecía más alguien esperando un café que alguien siendo interrogado. Apareció durante los primeros años sin provocación, dijo un anciano. La voz del anciano temblaba levemente, pero no por la edad. Exorcizó una maldición que los atacaba, respondió Gojo, con el tono relajado. Permitiste que un grado especial se marchara. Dinnou. Evalué la situación y actué en consecuencia. Él no era hostil. Deberías haberlo eliminado. La sonrisa de Gojo se encendió hacia arriba. Deberías intentar hacerlo tú mismo alguna vez. La cámara se quedó quieta. Ninguno de los ancianos habló. Uno de ellos, un anciano vestido con una túnica más oscura, finalmente encontró el coraje para continuar. Esto no es un juego, Satoru. Maldiciones como esa se hacen cada día más fuertes. Mis alumnos también. Estás siendo imprudente. Y todos ustedes están al borde de ser irrelevantes, dijo Gojo claramente. Las palabras resonaron en la piedra. Me llamaste aquí para informar. Ya lo he hecho. He compartido lo que vi. Puedes hacer lo que quieras con la información. Pero no me dices cómo manejar a mis estudiantes ni a mis enemigos. Su voz nunca se elevó. No era necesario. Incluso un susurro suyo tenía suficiente fuerza para silenciar la habitación. Sé que odias ser impotente. Pero eso es lo que eres. Comparado con lo que hay ahí fuera, con lo que viene, ya sois fósiles. Cayó otro silencio. Entonces Gojo se giró para irse. Ningún anciano se movió para detenerlo. Muy por debajo de la superficie de la ciudad, Maito permaneció inmóvil dentro de su habitación. Los restos de Free Soldiers fallidos se alineaban en los bordes exteriores como bocetos desechados. Trozos de hueso fusionado, extremidades no coincidentes, cáscaras que aún se retuercen. Él los ignoró. Ahora toda su atención estaba hacia adentro. Cerró los ojos. Debajo de su piel, la energía maldita pulsaba y se retorcía, no con rabia ni caos, sino con claridad. Él estaba aprendiendo. Más rápido de lo que él mismo esperaba. Recordó el dominio de Gojo. La cegadora infinitud del mismo. La sensación de que cada neurona se inunda con la esencia cruda de la comprensión, tan rápido que la mente no puede retenerla. Esa era la forma del pico. Pero nunca lo alcanzaría por imitación. No. Nunca pudo imitar a Gojo, e imitar a Maito original también fue inútil. Su dominio tenía que ser suyo, o al menos tenía que hacer su propia interpretación del mismo hasta cierto punto. Un dominio es una representación de la propia técnica de una manera, así se sentía al menos Gojo levantó ambos brazos. Sus manos formaron signos que le parecieron más naturales en ese momento. Susurró las palabras. Expansión de dominio, la cámara tembló ligeramente. Delgadas líneas de energía maldita se extienden como venas a través de las paredes. El hueso se elevó en espiral hacia arriba.
La carne pulsaba hacia afuera como un músculo que se forma alrededor de un esqueleto. Embo, ni siquiera podía pronunciar el nombre de su dominio. No pudo terminarlo. Todavía no. Las palabras sabían a hierro. Apenas se había formado una cúpula a su alrededor, estaba cruda. Inconcluso. 5. La energía maldita se disparó demasiado rápido en los bordes y se desmoronó tan rápido como se formó. Las paredes interiores ondulaban como agua perturbada por una tormenta. Su maldita energía se quebró, como un tendón estirado que se desgarra en la raíz. El calor se apoderó de su cráneo. Demasiado rápido. Demasiado inestable. Cada parte de él gritaba que se mantuviera firme. Pero su alma cantaba con el caos. Las paredes se agrietaron como el cristal. El hueso se partió. La energía maldita implosionó hacia adentro. Maito se arrodilló y respiró con dificultad. De su nariz goteaba sangre púrpura, humeando ligeramente en el aire. Miró sus manos temblorosas. Maito estaba en el centro de todo. Su cuerpo comenzó a cambiar a medida que su mente recibía el peso del golpe de su dominio fallido. Su forma se dividió. Reformado. Derretido y afilado nuevamente. Él podría hacerlo. Había aprendido a sanar perfectamente su mente después de una expansión de dominio fallida, este no era su primer intento. Más cerca, susurró. Aún no estoy allí, pero estoy más cerca. Su sonrisa regresó, lenta y satisfecha. Las palabras de gojo resonaron en su mente. Lo mismo hizo su dominio. En todo el cielo y en la tierra, solo yo soy el honrado. Maito se puso de pie de nuevo. Tal vez por ahora, pero no para siempre. Se giró, mirando hacia la línea quemada donde se había derrumbado su dominio. Hay espacio para uno más. Se sentó con las piernas cruzadas en el centro de los escombros. No me detendré hasta llegar a la cima de Jujutsu Sorcery, no importa que sea una maldición. 4. La cámara era tenue y cálida, iluminada por el tenue resplandor de la energía residual maldita. El vapor salía de las grietas de los muros de piedra y el aire pulsaba como si respirara. Maito estaba sentado sobre una piedra torcida, con las piernas balanceándose como las de un niño. Sus dedos golpeaban un ritmo desigual contra su muslo mientras trazaba líneas en el polvo con su pie. Él no estaba trabajando. Ni en Fly Soldiers, ni en cuerpos, ni en nada que importara. No mientras otros miraban. Había aprendido bien esa parte. Transfiguración inactiva, lo real, que permaneció oculto. Kenjaku solo conocía una parte. Y Maito quería que siguiera así, al menos por ahora. A él le gustaba así. Así que, por ahora, jugó. Uned. Whitehead. Porque sabía que alguien, o algo, venía hacia él. Había desarrollado una especie de red dentro de esas alcantarillas, pequeñas maldiciones transfiguradas que él controlaba, le informaban cada vez que veía algo. Dos eran demasiado similares a los Friats normales como para que alguien pudiera notar la diferencia, por lo que podían volar bajo el radar. Lanzó un trozo de hueso al aire y lo atrapó nuevamente. No es una herramienta maldita. No útil. Solo, algo con lo que inquietarse. Y luego el aire cambió. De hueso. Pesado. Aún. Las raíces llegaron primero, deslizándose por el pasillo como venas en busca del latido del corazón. Retorcieron grietas y piedras, quitando el polvo viejo. Luego vino Anami. Una maraña de corteza y floración, de quietud y violencia lenta. Su presencia se filtró en la habitación como sombra, arrastrándose por el suelo del bosque. Maito se animó y una vez aplaudió. Anami, viniste. No traje té. O pastel. Pero tengo una roca brillante. Levantó algo vagamente redondo y definitivamente no una roca. La figura de Anami no cambió en absoluto y su rostro permaneció inexpresivo. Su voz entró en su mente, llevada como el viento a través de árboles muertos. Tu discurso ha mejorado, bien. Kenjaku ha dado instrucciones. Estás por venir. Akun. Maito inclinó la cabeza y se inclinó hacia adelante, golpeando el suelo con el dedo del pie. Ella. Pero la luna ni siquiera está llena, atacamos durante el evento escolar. Interrumpir a los estudiantes. Crear confusión. Llamar la atención. Maito parpadeó lentamente y luego sonrió, agudo y suave a la vez. Oh, el que tiene todos los uniformes y gritos y puñetazos de amistad. Ese leí algunos mangas así. Anami no respondió directamente. Pero sus raíces comenzaron a retroceder. Ella se giró. Maito lo siguió con un salto en su paso, con los brazos balanceándose hacia afuera. ¿Podré elegir a alguien con quien pelear esta vez? Quiero volver a ver a la de las uñas. Ella era picante. 8. Sigue el plan. No te desvíes.
Tómate unos minutos para recomponerte, te espero en la entrada, palo, palo, palo. Muy bien, iré a buscar algunas cosas, te las devolveré en un rato. Anami asintió, se dio la vuelta y salió de las alcantarillas, claramente no le gustaban demasiado las áreas circundantes. El hedor era una cosa, pero estar tan lejos de la naturaleza era molesto para la maldición de grado especial. La expresión de Maito cambió por completo cuando Anami dejó la vista. Adquirió una profunda frialdad, perdiendo todas las demás emociones. Todos menos uno, excitación. Entonces ya es hora, ¿eh? ¿Será mejor prepararse mentalmente para esto? Muy por encima de la ciudad, detrás de cristales insonorizados y barreras de encanto reforzadas, Mei Mei se sirvió una bebida. El líquido ámbar se arremolinaba perezosamente mientras ella observaba cómo captaba la luz. El cuervo en su ventana se movió una vez, inclinando la cabeza. Entonces el teléfono de su escritorio se iluminó, solo una vez, suave y violeta. Ella lo tocó. Maito. Mei-chan, esta vez su tono fue suave. Casi educado. Una calma practicada envuelta en un encanto perezoso. Llamarás temprano, dijo mientras agitaba su bebida. Los mayores aún no han hecho el último pago, no te preocupes, recibirás tu parte, MMH. No solo pensé en darte un susurro de antemano. Las cosas se están moviendo, ¿sabes? Pronto también sucederá algo grande por tu parte, ¿verdad? Su frente se arqueó ligeramente. ¿Evento escolar? Soy el invitado de honor este año. Flowerface y yo nos presentaremos para una pequeña fiesta en el jardín. Mei Mei no cambió las expresiones. ¿Y estás ofreciendo información con antelación? Maito se rió entre dientes. Solo un adelanto. Lo bueno viene después. Una vez que los gritos hayan terminado. Cuando todo es desordenado e interesante, ¿quieres un nuevo corte? No. Solo lo habitual. 25% menos cualquier coste operativo adicional y asistencia que pueda proporcionar. Mei Mei dejó su bebida. No pides mucho, afortunadamente, una de mis conexiones menos problemáticas. Verdadero. Me gusta generar confianza primero y es por eso que les aviso. El líder apunta a otra cosa. Esto es solo una distracción. Aún no conozco todos los detalles, te mantendré informado. ¿Te das cuenta de que Gojo estará presente, verdad? ¿Planeas sobrevivir? Mucho. Morir es aburrido. Todavía no estoy en malos términos con Gojo y no soy lo suficientemente estúpido como para atacar a sus estudiantes. No te preocupes demasiado por lo que haré con eso. Maito finalizó la llamada, dejando a Mei Mei entrecerrando los ojos ante el teléfono con una mirada curiosa. ¿Qué situación? Puede perder su papel entre las maldiciones si no tiene cuidado. Eso lo haría menos rentable. Mei Mei finalizó la llamada sin decir una palabra más. Uy. El niño apareció a su lado en un abrir y cerrar de ojos. Sí, hermana. Agregue una nota al archivo Kyoto Exchange. Posible interferencia de grados especiales no registrados. Utilice un lenguaje vago. No es necesario alarmar a los mayores, pero sí informar a ambas escuelas. Inmediatamente. Volvió a coger su vaso y contempló el horizonte. Veamos qué nos depara nuestro nuevo socio comercial. En otra parte, en la línea de árboles sobre el perímetro de Kioto, Maito se agachó en una rama. El evento aún no había comenzado. Pero los jugadores se estaban reuniendo. Observó a los estudiantes a lo lejos. Riendo. Estiramiento. Conspirando unos contra otros. Un bando se estaba preparando para la batalla como si fuera un juego escolar, mientras que otro parecía estar preparándose para algo más. Yuji estaba allí. También lo era la chica de las uñas, Kujisaki. La portadora de 10 sombras, Megumi. Sus mayores también estaban presentes, rostros que Maito ya conocía. Panda, Maki, Inumaki, estaba lo suficientemente lejos para observarlo, pero no lo suficientemente cerca para ser percibido. No había entrado en la barrera de Jujutsu-Hai, ya que necesitaba esperar una señal. También era necesario levantar la barrera anti-Gojo, lo que llevaría unos segundos. Maito inclinó la cabeza y sonrió. No había decidido si pelearía esta vez. O hablar. A veces hablar era mejor. Presionó un dedo contra la corteza del árbol y dejó que la energía maldita fluyera hacia él, lo suficiente como para dejar una cicatriz en la madera. No necesitaba ganar nada aquí. Simplemente mueve el juego hacia adelante. Después de todo, el telón se estaba levantando. ¿Y Maito? Siempre le gustó hacer su entrada un poco tarde. Los campos de intercambio de Kioto ya no eran festivos. Eran un campo de batalla. El cielo estaba lleno de polvo y de energía floreciente y maldita.
Las barreras rotas parpadeaban dentro y fuera de la visibilidad sobre la arena. Se arrancaron árboles, se rasgó el suelo y los edificios quedaron reducidos a siluetas agrietadas en la neblina. Donde antes los estudiantes estaban en formación, solo quedaba el caos. Aruta Shigemo blandió su espada en un círculo perezoso, sonriendo ampliamente bajo las mejillas manchadas de sangre. Su cuerpo bailaba entre trampas malditas y proyectiles entrantes como si fuera intocable. Una sonrisa sin coche que supiera que la suerte, no la habilidad, lo salvaría cada vez. Frente a él, Utaime Yori se agachó, con los dedos presionados contra el borde de un amuleto brillante que acababa de activar. A su izquierda, Mai Zenin volvió a apuntar hacia abajo con su mira, cargando ya la siguiente ronda. Su ojo derecho sangraba libremente, pero sus manos estaban firmes. Mantén su atención. Utaime ladró. Mai disparó sin responder. La bala atravesó el aire y brilló débilmente con la energía maldita infundida. Debería haber golpeado a Aruta limpiamente en el hombro. Pero no fue así. En el último segundo, resbaló lo suficiente como para que el balón se desviara, cayendo dramáticamente hacia atrás y aterrizando con una risa. Uf. Cierra 1. Ustedes, señoras, realmente me están haciendo sudar. Utaime entrecerró los ojos. Él no esquiva. Él tropieza y sale del peligro. ¿Qué clase de técnica es esa? Mai aprieta los dientes. No es una técnica. Suerte tonta. Aruta hizo una reverencia teatral. Lady Luck está de mi lado. O tal vez simplemente tienes mala suerte, se lanzó hacia adelante sin previo aviso. La espada cortó en un arco amplio, casi cortando el hombro de Mai. Utaime lanzó un amuleto, interceptando la hoja a mitad del swing, pero solo ralentizó el impacto. Mai fue derribada hacia atrás. Sangre salpicada por un corte poco profundo en su costado. Utaime la atrapó antes de que cayera al suelo. Aruta volvió a girar su espada. Tal vez ustedes dos deberían simplemente acostarse y dejar que el destino decida. Me gusta cuando mis oponentes se rinden. No va a suceder, dijo Utaime con dureza. Presionó la palma de su mano para formar otro amuleto. La luz azul se encendió desde el sello de papel y se encendió una barrera protectora entre ellos. Mai se puso de pie, sangrando pero sin inmutarse. Si aguantamos lo suficiente, ¿vendrá alguien más fuerte? ¿Crees que podemos ganar tanto tiempo? Preguntó Utaime. No tenemos elección. Aruta volvió a cargar, pero nunca los alcanzó. Una fina mano se abrazó alrededor de su cuello por detrás. Se quedó congelado. La espada cayó con un sonido sordo. Todo su cuerpo se apoderó de él, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. ¿Por qué estás? Él jadeó. La voz de Maito tarareaba detrás de su oreja, suave y alegre. Ningún milagro puede salvarte de esto. El cuerpo de Aruta comenzó a ondularse. Su técnica, que utilizaba milagros acumulados, podía salvarle la vida contra una gran amenaza unas cuantas veces al día. Pero ninguna cantidad de milagros podría salvar a alguien cuando su alma ya estaba en manos de Maito. Su piel pulsaba. Sus extremidades se contrajeron como si intentaran alejarse de sí mismas. Luego gritó. En un único momento grotesco, su cuerpo se deformó de forma antinatural, como carne al revés, y luego estalló. Sangre y fragmentos de huesos salpicados por la tierra en ruinas. Maito dejó que los restos se le escaparan de los dedos. Utaime miró en un silencio atónito. Mai bajó su arma lentamente, con las manos temblando levemente mientras se preguntaba si su arma podría hacer algo contra el ser que acababa de aparecer. Maito se volvió hacia ellos, sonriendo. Hola de nuevo. ¿Interrumpí algo? Al otro lado de la arena, el cielo sangraba flores. Anami estaba parada en medio de un bosque de su propia creación, con las raíces retorcidas hacia arriba formando lanzas y extremidades, y las flores malditas pulsando en sus puntas. Cada pétalo zumbaba con energía reprimida, minando la voluntad de luchar. Yuji Itadori apretó los dientes y avanzó a pesar de la presión que ejercía sobre su pecho. A su lado, Aoi todo se abrió paso entre las raíces, aplaudiendo en medio del movimiento para cambiar de lugar con Yuji una y otra vez, obligando a Anami a defender desde ambos lados. No disminuyas la velocidad, hermano. Todo gritó. No lo soy. Yuji rugió. Golpearon desde arriba y desde abajo a un ritmo perfecto. Las raíces de Anami arrancaron, tejiéndose en una pared de corteza y floración. Su energía maldita empapó el campo de batalla, provocando que la tierra floreciera con flores que les quitaban fuerza. Yuji atravesó uno, dejando que su energía maldita quemara las enredaderas de su piel. Anami levantó un brazo y liberó un pulso de esporas.
Todo parpadeó detrás de ella con un aplauso y le dio un codazo en la espalda. Ella se tambaleó, pero Yuji cerró la brecha y lanzó un puñetazo. El aire se apretó. Y Yuji atacó. El sonido atravesó el cielo como un trueno. Su puño chocó con el torso de Hanami, y la energía maldita siguió, no al mismo tiempo, sino un instante después. Un retraso perfecto. Destello negro. Un Hanami se tambaleó hacia atrás y su cuerpo rompió ramas mientras atravesaba las raíces que había conjurado. Yuji aterrizó, respirando con dificultad y con la mano temblando. Todo sonrió. Buen trabajo, hermano. Solo falta un poco más. Pero Hanami no cayó. Su cuerpo recuperó la madera y la corteza destrozadas, y su rostro, parecido a una máscara, se agrietó solo ligeramente antes de repararse. Su voz tocó sus mentes una vez más. Este bosque te enterrará. Lo convertiremos en leña, espetó Yuji, corriendo de nuevo para enfrentarse de frente a las raíces de Hanami. Nanami llegó entonces, cortando una ola de ramas con su espada contundente. Él no se anunció a sí mismo. Simplemente se movió, conectando un corte justo en el brazo de Hanami antes de ser empujado hacia atrás por una ola de raíces. Esto se está saliendo de control, dijo. No te enredes. Lejos de los combates, debajo de una estructura de templo oculta en las afueras de Kioto, Hogo atravesó un corredor de piedra en ruinas. La armería era antigua. Tallado mucho antes de la era moderna. Pocos sabían que existía. A menos aún se les permitió la entrada. Pero Kenjaku había despejado el camino. Pasó la última barrera sin inmutarse. Y en su mano, el reino de la prisión pulsaba débilmente. Cálido. Esperando. Sobre un pedestal más adelante yacían reliquias de la historia del Jujutsu. Herramientas malditas selladas. Encantos antiguos. Suficiente poder para cambiar el equilibrio de la guerra. Pero él no estuvo aquí para nada de eso. Se acercó a la pared más alejada y presionó el cubo contra el kanji grabado de la encuadernación. La pared se agrietó. Y abrió. Hogo sonrió. ¿El reino de las prisiones, eh? ¿Será mejor que esta cosa funcione?